Continuando con el tema de los proyectos de inversión, mencionábamos cómo identificar las diferentes ideas que pudieran ser atendidas en algún momento a través de un proyecto de inversión, y esto va a implicar necesariamente la inversión en términos de recursos administrativos, recursos humanos, recursos del tiempo y obviamente también el recurso monetario. Ah, Cuando nosotros queremos a nivel empresarial desarrollar un proyecto de inversión, solamente hay dos caminos por los que vamos a empezar. Uno, el primero es o tenemos un excedente de recursos como empresas que nos va a permitir invertir o colocar nuestro dinero en un proyecto determinado, o la otra es porque es una necesidad de la empresa tener que invertir en un proyecto. Y ahora vamos a ver cuáles son las características de cada uno de ellos. ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que seguir cuando se tiene excedente de recursos y cuál es el procedimiento que se tiene que seguir cuando es una inversión necesaria? En el primer caso, cuando tenemos excedente de recursos, lo primero que nosotros debemos de identificar es en qué sector vamos como empresa a colocar nuestro dinero, a qué sector le pretendemos invertir. En esta selección del sector de inversión, nosotros podemos elegir entre un espectro de posibilidades, desde invertir en un sector que es diferente al nuestro, donde tenemos que asumir una posición de riesgo porque no conocemos ese mercado, no conocemos esa industria y por lo tanto las inversiones van a correr un riesgo por esta deficiencia de conocimiento. Sin embargo, si somos inversionistas de un nivel mucho más conservador, definitivamente podríamos estarnos orientando por los sectores que son similares al que actualmente desarrollamos. Por ejemplo, yo invierto o tengo un negocio de comercialización de mezcal y ahora voy a entrar al mercado de comercialización de ron. Es un sector similar, o me voy a meter al sector o al mercado de los tequilas, es un sector similar, son bebidas alcohólicas. Si quisiera algo diferente, por ejemplo, soy una empresa que se dedica a la comercialización de mezcal y ahora voy a ser una empresa que se va a dedicar a la producción de autopartes, ¿no? Es algo que totalmente desconozco y que ahora voy a tener que identificar cuáles son esos puntos de beneficio y de oportunidad que me van a dar un rendimiento, pero aún así estamos hablando de un riesgo en el momento de querer invertir. Otro sector en el que se puede invertir son las actividades que van a fortalecer el giro actual. Vamos a ponerlo regresando a nuestro ejemplo de la empresa mezcalera para dejar un ratito de lado el ejemplo de los cubrebocas. Yo soy una empresa comercializadora de mezcal y esto es lo que pasa muy comúnmente con mis clientes. Son empresas comercializadoras de mezcal, tienen una marca de mezcal, pero son empresas que no producen su propio producto, sino que se la pasan comprando a productores, pero en algún momento a ellos se les hace interesante in- introducirse a ese otro eslabón de la cadena productiva. Es decir, ahora soy comercializador, pero voy a invertir en una actividad que va a fortalecer mi giro actual. Voy a invertir en el envasado del mezcal. Voy a invertir en el palenque para poder producir el mezcal. Voy a invertir en la elaboración de las botellas. Voy a invertir, tengo por ejemplo una clienta que efectivamente lo hace así. Uno de sus hermanos es diseñador gráfico y es de quien se apoya para poder desarrollar toda su publicidad, toda su promoción en términos de su marca de mezcal, y la inversión que ella hizo fue capacitar al hermano, fue comprarle la computadora, el equipo necesario, las cámaras para poder desarrollar esta actividad. Claro que lo hizo de una manera muy autodidacta y ok, la inversión no era sustancial, le habrán invertido unos 30,000 pesos, que no es sustancial en términos de una inversión, pero que si nosotros queremos, por ejemplo, vamos a fortalecer nuestro giro mezcalero, nuestro giro cervecero con un restaurante. Bueno, ahí la inversión es mucho mayor y necesariamente implica un proyecto de inversión adecuado y sobre todo si no tengo los recursos económicos para poder convencer al cliente o a los inversionistas, perdón. O bien podemos estar invirtiendo en complementarios. Regresando un poquito al ejemplo del tema del mezcal, ¿cuáles serían los bienes complementarios a la comercialización del mezcal? Puede ser el tema de transporte,
puede ser en el tema de los insumos, pueden ser, etcétera, etcétera, que al final del día van a repercutir en que tenga yo una cadena de suministro lo suficientemente fuerte para poder competir en los mercados. Una vez que nosotros, bueno, más bien para poder nosotros identificar al sector en el que nosotros tenemos interés por invertir, es importante ordenar los niveles de importancia, ¿no? Desde cuál es la inversión más relevante para la empresa que puede estar relacionada con el fortalecimiento de su actividad y también si la empresa lo que quiere o lo que busca es invertir en sectores distintos al suyo, bueno, pues su primer orden de importancia van a ser las empresas o los sectores que estén fuera del sector actual que está desarrollando. Y también es bien importante aquí hacer una evaluación de ciclos de venta. ¿Qué es esto? Saber cuándo se vende ese producto. Vamos a suponer que nosotros nos dedicamos a la producción de paraguas. ¿Cuándo se venden las paraguas? En la temporada de lluvia. El resto del año, cuando está seco, nadie toca un paraguas y nadie vende un paraguas. Lo mismo pasa con la ropa de temporada, ropa de invierno, primavera, verano, otoño, etcétera. Yo estoy metido en la industria de los paraguas, conozco cuáles son los ciclos de venta de los paraguas, pero no conozco cuál es el ciclo de venta del mezcal, no conozco cuál es el ciclo de venta de las autopartes. Entonces voy a tener que evaluar cuál es el comportamiento de esas ventas, de esos sectores, para poder hacer un análisis correcto de si vale la pena o no invertir en esos sectores. Los criterios de los que nos vamos a apoyar para poder hacer esta identificación adecuada, para poder hacer nuestra evaluación de manera correcta, son temporalidad de ciclo de venta. Una manera muy simple de ver esto es cuándo se vende el producto. Pensemos en fruta de temporada, cada cuándo se vende. Pensemos en las artesanías de Oaxaca. Normalmente su pico de venta son las fechas de vacaciones y principalmente durante la festividad de la Guelaguetza, que por cierto este año no va a haber, pero bueno. Estabilidad de la demanda es otro punto importante. Hay una temporalidad del ciclo de venta. Se vende una vez por año, se vende 3 veces por año, se vende 6 meses sí, 6 meses no. Bueno, eso me va a dar un indicativo de una estabilidad de la demanda. El hecho de que no se venda todos los días no significa que ese producto no tenga una demanda. Entonces, tengo que identificar si mi demanda es estable, si en los últimos 5 años se ha comercializado de la misma manera, si en los últimos 10 años ha habido alguna modificación en el comportamiento de esta demanda. ¿Quiénes están participando dentro de este mercado? 460 marcas de mezcal están registradas actualmente ante el Consejo Regulador del Mezcal. ¿Vale la pena competir en el sector mezcalero o vale la pena buscar un sector diferente? Por el contrario, estamos hablando de apenas 16 empresas que están metidas, 17 actualmente empresas que están metidas en el sector de las cervezas artesanales en México completito. Bueno, y regresando al tema del Consejo Regulador, pues son 460 marcas en el Consejo, no en la industria mezcalera. Y ni siquiera estamos cerca de la cantidad de competidores reales que existen. Tomamos el parámetro porque es el número de empresas que están debidamente registradas, pero hay muchas empresas que no están registradas que son competidores del mercado. Existencia de sustitutos es otro punto importante. Un sustituto es un producto que satisface las mismas necesidades del producto que estamos evaluando. Vamos a pensar en el té. Quiero una bebida caliente, tomo té o tomo café. Son sustitutos. Pueden ser sustitutos perfectos, pueden ser sustitutos imperfectos. Compro un libro o descargo un PDF. Sustitutos, ¿sale? Están cumpliendo la misma función, la generación del conocimiento. Precio y disponibilidad de los bienes complementarios. También es importante saber si el producto que yo voy a consumir o el producto que voy a producir necesita de un segundo producto o necesita de un producto paralelo para poder ser comercializado. Si no hay ese otro producto paralelo, bueno, pues entonces no tiene caso que yo pretenda participar dentro de este mercado o el precio es muy alto de esos bienes complementarios. ¿No? Por ejemplo, vamos a verlo de una manera muy burda, para hacer ejercicio voy a comprarme una bicicleta estacionaria, pero pues resulta que también necesito los tenis para poder correr bien, necesito el traje adecuado, bueno, no una estacionaria, una bicicleta real, de competencia, necesito comprarme los tenis adecuados, el equipo adecuado, el casco adecuado, las gafas adecuadas, y eso o puede no haberlo en mi mercado o puede ser muy costoso en el mercado. La disponibilidad de los insumos también es importante. En este momento
las empresas, sobre todo artesanales oaxaqueñas, están invirtiendo fuertemente en la producción de cubrebocas de corte artesanal para poder atender las necesidades de los mercados. Bueno, aquí también tenemos los recursos materiales, los recursos, la materia prima suficiente para poder atender estos niveles de producción. Digo, la ventaja es que es artesanal, no se produce en gran volumen. También es importante conocer la regulación gubernamental. Regresando al tema mezcalero, decíamos, para que nosotros podamos comercializar un mezcal, con la denominación de origen mezcal, necesitamos estar dados de alta ante el Consejo Regulador del Mezcal, necesitamos el certificado de aviso de funcionamiento de COFEPRIS, necesitamos, si vamos a exportar, el aviso o la autorización de exportación de parte de COFEPRIS, necesitamos estar dados de alta, perdón, en el padrón de bebidas alcohólicas del Servicio de Administración Tributaria. Es decir, son muchas regulaciones. Debemos de cumplir con la NOM 070 para poder comercializar, debemos de cumplir con la normativa de metrología y normalización en materia del envase, en la etiqueta, en la cantidad y calidad del producto. Son normativas que se tienen que cumplir. Cuando nosotros pretendemos ingresar a los Estados Unidos, sobre todo con alimentos y bebidas, con productos de consumo humano, se requiere el cumplimiento de lo que establece la Food and Drug Administration, la FDA, y hoy en día con la Food Modernization Setting Act de los Estados Unidos, que permite o no la entrada de determinado tipo de productos para consumo humano en los Estados Unidos. Esto hablando del grado de regulación gubernamental. Y bueno, también es importante, que es el punto nodal de lo que mencionábamos cuando hablábamos de la identificación de las ideas de negocio. ¿Hay mercado? El producto que pretendo comercializar tiene un mercado de destino, o sea, sí se puede vender, hay quien compre ese producto, y conociendo este mercado de consumidores, conocer su nivel de ingresos, conocer también su nivel de educación, su nivel de formación, su cultura, características propias del consumidor, que me va a permitir entonces entender si ese producto es viable para ese mercado o no lo es, y si es viable el proyecto de inversión o no lo es. Con estos elementos se concluye el análisis, se hace una comparativa de esos análisis y se selecciona el giro en el que se va a pretender colocar el recurso monetario.